Bien, primero gracias al comité organizador del Congreso Iberoamericano APEN de Acupuntura y Medicina China por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas inquietudes de nuestra experiencia, tanto clínica como docente, de los últimos años con respecto a la prevención y al cuidado de la salud. Soy Darwin Terrones Cornejo, director de la Escuela Shendao Sanadores de Perú, y nos ha parecido muy importante participar en este evento de eficacia, seguridad y calidad de la medicina china y la acupuntura, dado que cada vez se hace más necesario tener no solamente un acercamiento entre todos aquellos profesionales, tanto docentes como clínicos, que elaboramos con, todos estos años y todo este tiempo para poder compartir con ustedes experiencias que nos permitan precisamente alcanzar algo que es cada vez más necesario dentro del ejercicio de esta actividad, que es, por una parte, la eficacia, obviamente, la seguridad y la calidad en el servicio de la acupuntura y la medicina china. El tema que queremos compartir, que es en cierta forma una propuesta en virtud a situaciones que nos hemos venido dando cuenta hace ya un buen tiempo y que con los últimos acontecimientos, obviamente de la pandemia que ha afectado de manera tan dramática a toda la humanidad, hemos visto que hay una serie de situaciones que hay que corregir y que se han visto expresadas, no solamente se han visto expresadas fundamentalmente en el ejercicio y en la respuesta médica occidental, pero que también nos alcanza a nosotros, dado que nosotros, como quiera que sea, tenemos un protagonismo y hace muchos años en el cuidado y la prevención y el tratamiento de las enfermedades en la sociedad y en las comunidades donde nos desenvolvemos. El tema que quería comentar con ustedes dentro de lo que es el marco de este evento, que es la eficacia, la seguridad y calidad de la medicina china, sobre todo en Occidente, es la necesidad y la utilidad de la atención primaria con medicina china en Occidente. Ese es el tema en el cual hemos estado trabajando, mi equipo y un servidor, a lo largo de cierto tiempo, y que últimamente le estamos dando bastante interés y fomentando una serie por una parte, seguimiento, investigaciones y viendo la forma de dar a entender o conocer o difundir de la mejor manera y más eficiente manera, para que las personas también cuenten con nuestros servicios precisamente en aquello que es prácticamente el paradigma de la medicina y de cualquier medicina, que es el cuidado de la salud y la prevención, que es lo fundamental. Como en la alta antigüedad, en los tratados de milenarios, nos dice que lo que hay que prevenir, o sea, el médico se destaca en todo caso no por tratar la enfermedad, sino por evitar que aparezca. Entonces, claro, nos hemos dedicado, cuando digo nos hemos dedicado, no solamente hablo de los profesionales de este tipo de medicina, sino de todos los tipos de medicina, a poner bastante énfasis en el tratamiento de las enfermedades cuando ya están bastante avanzadas e inclusive terminales. Hay un descuido sistemático, y digo sistemático, y no me voy a dedicar a ver la serie de hipótesis que se pueden haber al respecto, pero hay una suerte de abandono, por decirlo menos, a nivel no solamente de la atención sanitaria con medicina occidental, sino a todo nivel, un cierto abandono a ese terreno primario en el cual es importante la prevención de la enfermedad, o en todo caso de aparecer esta, tener la posibilidad de atenderla en sus inicios para no tener que llegar a una situación que no solamente es onerosa, sino que sobre todo pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, por esa parte, es una inquietud que tenemos nosotros y que estamos trabajando en ello ya hace algún tiempo, y que a propósito de los acontecimientos sobre la pandemia del COVID-19 hemos visto de manera bastante descarnada el tremendo descuido, sobre todo en países
como el continente sudamericano, en el cual prácticamente la atención primaria es inexistente. Sobre todo en este país, que el manejo de la pandemia, y no solamente de la pandemia, de siempre, con todos los tipos de enfermedades que se tiene, el manejo de la atención primaria es absolutamente nulo, prácticamente inexistente, ¿no? Y se dirigen todos los esfuerzos y las inversiones y todo lo que se puede hacer ahí donde la cosa está difícil, ahí donde probablemente en muchos casos los procedimientos ya sean tardíos o ya no lleven a un rotundo fracaso con respecto a nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que eso es prácticamente el sentido de ser, de alguna manera, ser un terapeuta, un médico cuya función es atender la enfermedad, el primer criterio es evitar que aparezca. Por lo tanto, la prevención es lo más importante. Luego, si apareciendo la enfermedad, no hay que esperar, sino tratarlo en sus inicios. Entonces, lo que pensábamos particularmente en ese sentido, de que para tener una atención o un procedimiento terapéutico altamente preventivo, pues se necesita tener una capacidad diagnóstica importante también y muy eficiente. Y observando los distintos sistemas diagnósticos, porque para poder hacer una atención primaria, así como un tratamiento en atención primaria, cuanto más temprano, mejor es. El diagnóstico también temprano es, sobre todo anterior al tratamiento, es altamente necesario. Entonces pensábamos, hasta donde nosotros nos alcanza la experiencia, el conocimiento que tenemos en los casi 3 décadas que tenemos en estas actividades, hemos visto que en cierta manera los sistemas diagnósticos con que cuenta la medicina tradicional oriental o medicina tradicional china son altamente eficaces porque pueden, obviamente, en manos de profesionales calificados y competentes, de los mecanismos diagnósticos que tiene la medicina china, llamémosle la toma del pulso, la lengua, entre otros, son capaces, a nivel de un diagnóstico diferencial y sindrómico, de poder prevenir la enfermedad inclusive antes y quizás mucho antes de que aparezcan los primeros signos clínicos. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad comienza en el terreno del chi, comienza en el terreno de la energía y que toda esa información de ese desequilibrio luego va llegando y alcanzando hasta alcanzar pues la sangre, hasta alcanzar el tejido, el órgano, y ahí es donde ya se manifiesta la enfermedad. Entonces, en ese sentido, como practicante de la medicina china, con un sistema diagnóstico tan eficiente, creo que tenemos los recursos técnicos en ese sentido privilegiados para poder establecer un criterio de atención primaria y preventiva de primerísimo nivel. Porque nosotros, a nivel de un análisis diagnóstico diferencial, a nivel de síndromes, podemos saber inclusive no solamente que se está gestando una condición que puede llegar a una patología, sino poder ir cambiando y dirigiendo en otro sentido todo un proceso que de no hacerlo así, de no preverlo y de no actuar, pues va a llevar definitivamente a la persona a un nivel patológico muchas veces lamentable y que además lo lleva a atender se llega a atender cuando ya está en fases muchas veces casi no manejables. Bien, entonces en ese sentido, a pesar de que en Occidente, en las últimas décadas, las medicinas alternativas y complementarias han ido cada vez teniendo más presencia en nuestra sociedad, en nuestros medios, en las comunidades, en las comarcas, cada vez es más conocida, Sin embargo, hay aquí un pequeño problemilla. Y el pequeño problema que nosotros vemos es que como la atención, y esto viene por una situación cultural, obviamente, cuando una persona enferma en Occidente no se le ocurre venir al acupuntor,
¿eh? O al herbolario. Va primero a su asistencia de salud pública, que es medicina occidental, a su clínica, a su seguro privado, a lo que fuese, pero es muy difícil que una persona que comience a tener algún síntoma, algún signo clínico, venga de buenas a primeras a buscarnos a nosotros. Tenemos presencia, pero tenemos presencia como el último eslabón de toda esa travesía que pasa el paciente entre una atención primaria bastante deficiente, unos recursos terapéuticos que muchas veces, por la toxicidad que llevan al paciente a una situación más bien más peligrosa y lamentable, y en esas condiciones es que recién aparece el paciente a la consulta del acupuntor, del herbolario, nosotros. O sea, casi como el recurso milagroso o algo por el estilo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que a veces nos preguntan nuestros alumnos, dice, mira, ¿qué vamos a, qué atienden, qué trata la acupuntura? ¿Qué podemos aprender a tratar? ¿Qué enfermedades a tratar? Les digo, mira, en principio la cosa es el desafío grande, porque en principio nosotros en el día a día, es bien difícil que tengamos un paciente que viene en una fase inicial de su tratamiento y mucho menos que vengan a nosotros para tener un procedimiento preventivo, por ejemplo. Por lo tanto, prepárense a que van a verse y tener frente a ustedes el desafío de tener todos los casos que vienen difíciles. En el caso nuestro, acá en Sudamérica, en concreto en el Perú, y sobre todo en las zonas digamos, de menos atención por parte del Estado, a las grandes comunidades y esto, cuando vienen a nosotros, vienen cuando ya están bastante mal. Por lo tanto, les digo, fíjense ustedes, tengan en cuenta y conciencia de que ustedes van a necesitar prepararse, entrenarse, estudiar, muy a fondo porque acá no llegan pacientes fáciles. ¿O sí? Yo les pregunto a ustedes, muchos que estamos participando obviamente en este evento, o somos profesores, o somos médicos, terapeutas, o lo que fuese, pero estamos directamente en el día a día. Y eso es lo que tenemos en el día a día. Pacientes difíciles. En el mejor de los casos, con enfermedades de 4 años de evolución. Por lo tanto, con un elemento de cronicidad importante y por lo tanto, de alguna manera nos pone ante un desafío muy grande. De ahí que nosotros, a nivel de escuela, y cada vez somos más rigurosos en imponer, prácticamente exigir un estudio bastante responsable, no solamente porque el hecho de dedicarse a atender el cuidado de la salud de un ser humano ya es en sí mismo importante, sino que lo que vamos a atender no es, qué sé yo, solo esguinces de tobillo, torceduras de brazo o cualquier otra cosa. A nosotros nos llega prácticamente los cuatro jinetes del apocalipsis. Las enfermedades tumorales, autoinmunes, autoagresivas y degenerativas. Eso es lo que tenemos en el día a día. Por ahí una parálisis facial, por ahí una migraña, por ahí un estrés. Pero que nosotros tenemos en el día a día, y eso yo creo que muchos colegas que tenemos en Sudamérica sabemos que es así, probablemente en Europa, no lo sé, pero acá siempre cada paciente que tenemos enfrente es un desafío. Bien, en ese sentido, es que decir, ¿qué pasaría si el paciente, con ese San Benito de medicina alternativa, en el sentido de que como esta no me funcionó, bueno, vamos a ver qué pasa con esta, Entonces, no sino en el sentido de poder de alguna manera hacer algunas cosas para que poco a poco esa persona que comience a enfermar, que tiene un síntoma, que necesita una atención médica así primaria, pues vengan a nosotros, porque hay que entender una cosa, el paciente o el paciente occidental, cuando le duele la cabeza, le duele la muela, o que le pase cualquier cosa, no busca la acupuntura, eso lo sabemos todos nosotros.
busca al médico, como ya lo acabo de decir, al médico occidental, a su seguro, lo que fuese. Entonces la idea es plantearnos un programa, y ya más adelante más o menos le voy a decir qué es lo que hemos estado pensando, cuál es la propuesta y qué es lo que venimos haciendo, esa posibilidad de que poco a poco la persona, las personas, los pacientes, los amigos, los allegados, y todos ellos puedan ser capaces de que, bueno, si no se trata de una cirugía o de una emergencia que necesitamos un desfibrilador o algo por el estilo, pues si no está por ese lado, entonces, bueno, si nos visitaran primero nosotros en fases iniciales de la enfermedad y bendita sea la hora, si antes inclusive de que enferme, creo que nuestro papel dentro de lo que es el tratamiento y el trabajo en favor de la salud de la humanidad sería bastante más eficaz y más benevolente que lo que es hasta ahora. Bueno, en este sentido va la propuesta de la necesidad de la utilidad de la atención primaria en medicina o con medicina china en Occidente. Quiero ahora compartirles unas diapositivas un poco para organizar un poco la idea que les he estado compartiendo ahora, cómo lo hemos concebido, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que habíamos comenzado a hacer, tanto a nivel clínico como a nivel formativo, y qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos proyectando nuestro trabajo. Así que los invito un ratito a pasar a ver las diapositivas para poder compartir un poco más la idea que estoy compartiendo con ustedes. Poniendo el contexto del tema, la propuesta que estoy compartiendo con ustedes está en relación y en función a nuestra experiencia acá en el Perú, acá en concreto en Lima. A lo largo y como parte no solamente de mi trabajo profesional particular, sino sobre todo a nivel de mi trabajo como director y profesor de la escuela Shendao Sanadores, pues aparte del campo formativo y el campo clínico, hemos contado desde hace muchos años, ya casi sobre los 25 años, con una experiencia muy interesante con respecto a la atención con acupuntura y moxibustión, medicina china en general, en un lugar entre acá en Lima, de alta población, que fue se fue creando poco a poco en las últimas décadas y que ahora constituye un polo de desarrollo, una zona de mucha densidad poblacional, en la cual nosotros estamos ahí participando y apoyando de alguna manera a la salud de esas comunidades a través de unas consultas populares en las cuales ya tenemos sobre los 25 años haciendo ese trabajo. Eso nos permite, obviamente, tener no solamente ese lugar y ese espacio para tener un medio en el cual podamos ejercer un nivel de servicio a la comunidad para personas que no tienen las condiciones de poder costearse una consulta de acupuntura en un consultorio particular que puede serles por su misma condición bastante onerosa, pues en estos lugares hay una consulta popular que se le da y pretendemos siempre hacerle así una atención de calidad. Siempre hemos cuidado ese aspecto y en el cual pues tiene un marco tarifario pues, bastante acorde con sus propios recursos y su propia situación económica, teniendo inclusive la posibilidad de que si hubiese algún paciente o persona que no esté en condiciones de poder inclusive así costearse su consulta, su sesión terapéutica, pues se le concede de todas maneras ese servicio. Bien, entonces desde ahí nosotros venimos trabajando arduamente con un equipo de trabajo que ya tiene más o menos un buen tiempo, alumnos de nuestra escuela que se van a hacer sus prácticas ahí de alguna manera adquieren experiencia porque ahí no recibimos casos fáciles, casi siempre, como les comentaba anteriormente, son casos muy complicados, muy complejos,
y en los cuales pues, nos ha permitido a lo largo de los últimos años tener una presencia que no solamente beneficia a la comunidad, sino que además nos beneficia a nosotros grandemente, porque pues, a través de ello aprendemos y podemos tener directamente casos, situaciones, seguimientos de larga evolución, seguimientos de largo aliento a nivel del tiempo, y que nos permiten pues acelerar lo que estamos pretendiendo, pues, o lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, la propuesta que les estamos, que les vengo a compartir con ustedes, está en función a eso, está en función a una experiencia propia, una experiencia personal, en el sentido de un servidor, de una presencia colectiva de nuestra escuela con la gente que colabora con nosotros, de una experiencia con aquellas personas a las cuales atendemos. Entonces, en función a eso, hemos tenido la posibilidad de ver muy de cerca el abandono, como les decía en la primera parte, el abandono en la atención primaria a todo nivel y que se ha visto reflejado de una manera dramática con la aparición de esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad en el planeta. Entonces, la pregunta que nos hacíamos de alguna manera, ¿quiénes son las personas que buscan este servicio de la acupuntura, de la medicina china? Bueno, en nuestra experiencia, estamos hablando de experiencia acá en Lima, en nuestra experiencia un mínimo, realmente un mínimo porcentaje bueno, porque tiene un cierto nivel cultural, un cierto nivel de educación, tiene acceso a información y bueno, tiene una información que existe, por lo menos este sistema terapéutico milenario de esta tradición oriental china. Entonces, bueno, vienen para probar, ¿no? Sin dejar sus cosas, no necesariamente implica que prefieran nuestros servicios a los servicios a los cuales ellos tienen alcance, pero vienen con cierta información, con cierta idea de lo que se trata todo esto. Otro porcentaje minoritario, pues es un porcentaje que viene por curiosidad. Y a veces lo refieren de esta manera, viene y dice cuál es el motivo de su consulta. Bueno, yo he venido por curiosidad, me enteraba una cosa así. Y por lo tanto son, como no son, por curiosidad, no es necesariamente una patología, bueno, vienen a una sesión, 2 sesiones y a veces ya no se les ve nunca más. Sí, el alto porcentaje que vienen a nuestras consultas son personas que vienen, por una parte, insatisfechas de los largos tratamientos en enfermedades crónicas que han tenido, ¿no? Y que, bueno, buscan otras opciones y dentro de esas opciones, pues han tenido conocimiento que existe, bueno, la acupuntura, como le llaman acá coloquialmente, las agujitas, dicen, vamos al tratamiento de las agujitas, y vienen donde nosotros, por una parte, y por otra parte, otro sector que al ver que es una terapéutica de bajo costo, ¿no? En comparación a los tremendos costos que pueden tener que afrontar con la medicina occidental, bueno, pues vienen donde nosotros. Aquí el agravante de ese tipo es que al venir donde nosotros, cuando ya han tenido bastante tiempo recorriendo la opción mayoritariamente, que es la opción de los sistemas de salud público y estos recursos, cuando vienen acá, pues vienen con las enfermedades muy crónicas, muy avanzadas y de muy larga evolución. Como les decía hace un momento, pues si hay algo que podemos estar seguros es que a nosotros no nos vienen casos fáciles. De entrada y de buenas a primeras siempre tenemos desafíos frente a nosotros por esta situación. Entonces las personas, como les comenté, cuando comienza un proceso, unos síntomas, una enfermedad y va generando los signos clínicos desde su aparición, pues no viene de nosotros. Primero los servicios que habitualmente tiene al alcance y obviamente cuando vienen donde nosotros la enfermedad está bastante arraigada en ese caso, ¿no? Entonces, la figura, bueno,
De todas maneras estamos ahí, nosotros estamos ahí y damos la respuesta y por mucho que el paciente venga, digamos, con una avanzada enfermedad, de todas maneras asumimos el desafío y si necesitamos derivar y llevarlo a colegas que tengan aún mayor experiencia en esto, bueno, los referimos, ¿no? Pero asumimos, porque ese es el día a día de nosotros, el tratar enfermedades muchas veces de alta complejidad. Pero esto, en estos tiempos, sobre todo, en estos tiempos que se están dando este tipo de desastres sanitarios como es la pandemia, y antes de esto, inclusive, el abandono de la salud pública primaria, pues pensábamos, ¿qué pasa si podemos conseguir que la mayor cantidad de personas esté informada y pueda a venir donde nosotros, a tener una atención con nosotros, que podría inclusive resolver esa primera parte, esa atención primaria que el Estado, por ejemplo, no le brinda? Y probablemente, muy probablemente, nosotros hemos hecho varios ensayos en ese tipo, que enfermedades en sus inicios quedan conjurados desde esa etapa y ya no tienen mayormente mayores complicaciones ni puedan estar en un nivel de etapas finales en las cuales ya se pone en riesgo la vida. Entonces, haciendo un análisis de esto, tendríamos pues a personas que vienen por algún conocimiento, por su condición cultural, personas que vienen por curiosidad, personas que vienen porque están decepcionadas de la medicina occidental, personas que vienen porque consideran que es más económico su tratamiento. No obstante, el gran problema es que la enfermedad ya viene bastante avanzada. Como les habíamos visto, el nivel predictivo y el nivel de diagnóstico que cuenta la medicina china energetista es de primer nivel porque nos permite, como la enfermedad se gesta en el nivel inmaterial, se gesta en el nivel chi, y esa información se va desencadenando si los mecanismos de respuesta no son suficientes. A lo largo en poco tiempo ya se ve afectada el tejido, la estructura y aparece la enfermedad. ¿eh? Entonces, como nosotros, pues, nuestro sistema diagnóstico se dirige a ese nivel inmaterial, a ese nivel inclusive cuando todavía no ha aparecido las primeras manifestaciones clínicas, estamos en condiciones de ver y dar una asistencia primaria totalmente eficaz, ¿no? Totalmente eficaz. Nosotros ya hemos comenzado en ese sentido. En fin, bien, el tema que estoy desarrollando está en función a, a la experiencia personal, profesional propia, la experiencia con el equipo de trabajo que tenemos, alumnos que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Eh, antes de comenzar a desarrollar Antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero poner en contexto las apreciaciones, las consideraciones y dos, tres. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero poner en contexto que toda esta información, toda esta propuesta está basada en una experiencia profesional propia, a un equipo de trabajo que venimos haciéndolo ya hace varios años, la escuela misma, alumnos, practicantes, porque todo esto que hemos venido o estamos haciendo a nivel de esta propuesta está en relación a la experiencia de una consulta popular de acupuntura y medicina china que un servidor tiene atendiendo ya hace más de 25 años. Todos estos años nos ha permitido
pues observar una serie de variables, de variables en el comportamiento de las personas en relación a este tipo de medicina. Hemos podido hacer inclusive unos seguimientos muy importantes, de los cuales en este momento no es el tema como para compartir a nivel terapéutico, a nivel clínico, porque es una propuesta en la cual ver la necesidad y la utilidad de la atención primaria con medicina china en Occidente. Pero les cuento que todo esto es consecuencia de ese trabajo que tenemos de manera simultánea con nuestro trabajo clínico particular y también con nuestro trabajo académico en la Escuela Xiandao Sanadores, y que este lugar, inclusive es el lugar donde los alumnos van a hacer sus prácticas presenciales. Bien, entonces, ¿qué hemos visto en nuestra experiencia que nos lleva a desarrollar esta propuesta? En principio, a una pregunta: ¿quiénes buscan nuestros servicios? ¿Quiénes buscan la acupuntura y la medicina china? Bueno, hemos encontrado que un mínimo porcentaje. Quiero también hacer la aclaración que estas son apreciaciones y experiencias aquí en Perú. Tengo entendido con conversación de colegas y viendo la realidad en Sudamérica, es muy similar a lo que les voy a contar. No sé realmente la experiencia europea de otros lugares, pero aquí, sobre todo en el contexto sudamericano, se dan estas formas de cómo nos ven, cómo actuamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos siempre visto que un mínimo porcentaje de las personas que asisten a nuestras consultas, pues son las personas que de alguna manera, en función a su nivel cultural, nivel educacional, tienen un nivel de información que existe este tipo de tratamientos y bueno, vienen a nosotros con esa consistencia de saber, bueno, que conocen que hay este tipo de terapias y quieren probar. Otro porcentaje, muy minoritario también, viene por curiosidad. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué es esto. No necesariamente detrás de esa visita hay un caso que meditúe una gran importancia, pero vienen por curiosidad. Lo que sí, el más altísimo porcentaje que nos visita, que viene a pedir nuestros servicios, son las personas, y lo dicen así, ¿no? Son personas que pues están teniendo una enfermedad de muy largo aliento, de mucho tiempo, tratándose en los distintos servicios sanitarios, públicos, hospitales, clínicas, inclusive servicios de seguros clínicos, todo. Y bueno, pues han pasado ahí un poco insatisfechos con la respuesta terapéutica, y se enteran de la acupuntura, la moxibustión, la medicina china, y vienen con esa expectativa a solicitar nuestros servicios. Como ya lo he dicho, esto siempre ha sido un gran problema de alguna manera, porque siempre una persona que viene con un proceso crónico de una enfermedad de larga evolución, obviamente siempre para cualquier médico y para cualquier tipo de medicina va a ser un desafío. Como les decía, yo le digo a mis pacientes, a mis alumnos, ustedes pues tienen que volver a dar la talla, porque esto va a necesitar conocimiento, experiencia, mucha entrega, porque nosotros, en su gran mayoría de casos, no son casos fáciles, son casos difíciles. Nosotros en nuestro día a día es un desafío cada vez que vamos a la consulta por los tipos de enfermedades que vienen, tumorales, degenerativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas personas son que mayoritariamente están en nuestras consultas. Y ese inconveniente pues hace que nos lleva a pensar, bueno, si de alguna manera pudiésemos desarrollar un mecanismo, obviamente no se trata de hacer pues grandes campañas publicitarias, ni mucho menos, pero sí de una manera consistente y efectiva en el medio donde nos desenvolvemos, con la gente, con los mismos pacientes, y si es posible en zonas de mayor densidad poblacional,
pues ir viendo la necesidad de que la persona, cuando tiene, por ejemplo, algún malestar, algún tipo de enfermedad que no conlleve necesariamente, pues alguna atención como, digamos, desfibrilador, alguna cosa, alguna aparatología médica necesaria en una emergencia, pues si no hay eso, pueden venir donde nosotros por por problemas de la salud que probablemente estén recién iniciándose y que nosotros podamos fácilmente conjurar desde el primer momento y con ello evitar que el paciente desarrolle una enfermedad más importante, más peligrosa, que inclusive le pueda poner en riesgo la vida. Entonces, este marco es el que nos llevó y nos lleva a explorar por ahí algunos mecanismos de ver, bueno, nosotros vienen todos los días prácticamente gente que ya espera inclusive hasta el milagro, que es tal si también recibimos gente o que venga a nuestros servicios gente que no necesariamente estén en esa condición tan difícil, tan desesperada, y ahí generaríamos realmente un servicio de altísima eficacia en la salud pública. ¿Qué propuestas podríamos hacer para cambiar este estado de cosas? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Entonces, algunas de las cosas que les voy a contar ya las venimos haciendo y otras cosas que se van a ir desarrollando, sobre todo ya estamos consolidando con mayor fuerza a lo largo de este año. Está en curso, ¿no? En nuestra experiencia, necesitamos comenzar a hacer este cambio, de ser posible en las consultas populares, donde hay más densidad poblacional, donde se puede de alguna manera tener un alcance multiplicador en la información, ¿no? Eso tenemos resultados en ese sentido, ¿no? Que vamos a una población, ahorita ha venido el abuelo con una enfermedad bastante difícil, luego viene el tío, luego viene el hijo, y poco a poco, y así poco a poco, hasta los hijos pequeños van llegando a la consulta, y hemos dado cuenta que hay la tendencia que como les ha ido bien, ya no esperan estar tan mal para venir a la consulta. Entonces, por ahí nos hemos agarrado para poder ver la forma de que, si bien los primeros que llegaron de una familia, por ejemplo, fueron con enfermedades bastante difíciles, bastante complejas, en la medida de que va saliendo bien ese tratamiento, bueno, se animan otras personas que no tienen un nivel tan desesperado de una enfermedad, digamos, muy crónica, y así poco a poco hasta que ya el otro, la generación más joven, ya conoce a través de los padres y todos, entonces en vez de ir necesariamente pasar por una travesía que lo lleve a tener una enfermedad de alto grado de cronicidad, pues entonces ya vienen acá, cosa que ya se está dando, por eso estamos hablando de una experiencia de más de 25 años ahí. Bueno, como le digo, a partir de la asistencia de un paciente, llega a la consulta, bueno, después pasa eso prácticamente en todo el mundo, recomienda a sus allegados, a sus familiares, y bueno, hemos conseguido que, bueno, ahora ya tenemos algunas personas que vienen con malestares iniciales, e inclusive en algún momento ya tenemos algunos que vienen, algunos señores nos dicen, a un repaso, ¿no? No necesariamente están mal, sino que vienen, bueno, para un repaso, como una cosa, como un ajuste, digamos así, ¿no? ¿Qué acciones hemos estado haciendo en ese sentido, aparte de las que les estaba comentando? A nivel de la escuela, tenemos obviamente un trabajo académico de formación, un curso de formación en acupuntura y moxibustión, tenemos herbolaria, hemos hecho twin, todo lo que mayormente hacen las escuelas de formación a este nivel. Pero visto esta situación y también tomando en cuenta una experiencia que hace no pocos años, muchos años atrás, tuve de que con otra escuela la oportunidad de ir a la Amazonía, en el corazón mismo de la selva, por la solicitud de una comunidad religiosa que nos planteó a ver si hacíamos, digamos, niveles primarios de atención con acupuntura en enfermedades tropicales.
cosa que hicimos. Un servidor tuvo la oportunidad con otros colegas de participar en algunas veces en ir para allá para hacer atención. Estamos hablando no de ciudades de fácil acceso, estamos hablando de las comunidades amazónicas, que hay que ir en lancha y toda esa situación, ¿no? Y bueno, hicimos a los promotores de salud unas formaciones para que tengan elementos iniciales, elementos a la mano para que puedan atender a esas comunidades que están enteramente abandonadas por la sanidad pública o lo que puedan dar los estados. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia, estamos en estos momentos a nivel de escuela armando o en todo caso diseñando un curso que le hemos de momento puesto atención primaria, puede ser con medicina tradicional china, de frente atención primaria con acupuntura y moxibustión. Estamos elaborándolo, que nos va a permitir que con elementos sencillos, obviamente no menos importantes, proveer a los mecanismos a los alumnos en el sentido de la regulación energética y algunos protocolos iniciales en el tratamiento para enfermedades simples, más comunes, que sean manejables. Esto se facilita, obviamente, cuando lo ponemos en zonas de alta densidad poblacional, donde, como les he contado, la atención primaria es tan precaria en los países de Sudamérica y acá en el Perú realmente es una cosa bastante alarmante, pues podamos entrar a dar un servicio eficaz, eficiente, que permita, sobre todo, dos niveles, ¿no? El nivel de la prevención y el nivel de la atención primaria en las etapas iniciales de la patología. Estas son primeras acciones que hemos estado haciendo, ¿no? Los mecanismos, estamos, obviamente, tanto ya en el ejercicio que estamos haciendo en este tipo de poblaciones, dando bastante, digamos, atención y profundidad a los mecanismos diagnósticos con los que cuenta la medicina tradicional china, ¿no? Que son altamente predictivas, que se puede inclusive antes de que aparezca la enfermedad y cuando se está gestando la anomalía y el desequilibrio energético que se configura luego en un síndrome y que luego aparece expresada como una enfermedad, estos mecanismos diagnósticos que nosotros sabemos, pues nos van a permitir tener ese nivel predictivo antelado que nos permita hacer una prevención en el cuidado de la salud y una atención eficaz en las etapas iniciales de la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, la toma del pulso, la observación de la lengua, las biomediciones, los riodacos. Nosotros estamos haciendo a ese nivel, hemos comenzado fuerte ya en la consulta popular que les estaba diciendo, en hacer las biomediciones para ver el estado situacional energético del paciente y poder, a nivel, obviamente, ustedes saben, las biomediciones no necesariamente son diagnósticos sindrómicos, son estados de situación general que nos permite, pues, poner la casa en orden, por decirlo así, a nivel energético de un paciente y con ello no solamente poder prevenir una enfermedad, sino que no haya las condiciones, digamos, muy peligrosas para que se desencadene la enfermedad y evolucione más rápidamente, ¿no? Bien, estamos haciendo a ese nivel. Estamos utilizando los pulsos, la lengua, y hacer protocolos de regulaciones energéticas. Entonces, y sabemos pues que una enfermedad aparece, previamente una enfermedad aparece un desequilibrio, ¿no? En el tiempo, que se va acentuando hasta llegar a producir cambios fisiológicos y bioquímicos que posteriormente van a afectar al órgano, al tejido y la aparición de la enfermedad. Luego, a partir de ello, lo que procedemos es a efectuar una regulación energética de acuerdo a lo que hemos encontrado, de un sentido holístico, por decirlo de alguna forma, un reforzamiento de los ANFU, de un órgano, una entraña que hayamos encontrado particularmente
lábil, ¿no? Debilitada, un terreno debilitado, y entonces reforzamos en ese campo, entendiendo sobre la premisa de que la enfermedad sería nada, el terreno lo es todo. Entonces, estamos muy interesados en actuar y trabajar en el terreno, pero no en el terreno cuando ya está devastado, obviamente, ¿no? Sino en el terreno, que eso lo tenemos todos los días, en el terreno que recién comienza a tener una peligrosidad de que se vaya a alterar las cosas o que está en etapas iniciales en el desequilibrio. Esos son los mecanismos que estamos hasta ahora haciendo en ese sentido acá en el Perú. En esta experiencia peruana que tenemos, como les he comentado, es una experiencia clínica, porque esto es una experiencia enteramente clínica, como les decía, estamos presentes en una zona de este país emergente, pujante, de mucha densidad poblacional, es uno de los distritos, acá me refiero a Villa El Salvador, que es el distrito de donde estamos, tenemos estas consultas hace ya más de 25 años y que seguimos ahí. Es un lugar, es una población, como les decía, efervescente, de mucha alta población, donde hay de todos lugares del Perú hay ahí. Generalmente Villa El Salvador es la consecuencia de la migración acá en el Perú, que yo no sé si ustedes conocerán la historia, que por ejemplo acá en nuestra capital, pues es todas las sangres, todas las tendencias, todas las idiosincrasias se concentran acá en Lima, en la capital. ¿Por qué? Porque desde la década de los 60, 70, en que las cosas políticamente se pusieron muy difíciles a nivel del terrorismo y esas situaciones, de las crisis económicas, pues de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos y de todo tipo del interior del país, pues buscaban recursos en llegar a la capital y se fueron generando grandes comunidades poblacionales que comenzaban con invasiones y se han ido gestando a lo largo desde la década más o menos de los 60 hasta la fecha un desarrollo de polos en los cuales son altas cantidades poblacionales que fueron inicialmente invasiones y que ahora son ya distritos con alcaldías, con autoridades y representación. Entonces ahí, uno de los más grandes poblaciones generadas por ese fenómeno, en las cuales nosotros estamos ya hasta más de 25 años trabajando, sirviendo en el sentido de dar ese servicio a la comunidad y que nos ha permitido inclusive ir haciendo seguimiento de distintas enfermedades. Como le digo, bueno, yo me he presentado como propuesta para ponencia en este congreso algo a ese nivel clínico y cosas, pues de bueno, es ver la eficacia, la seguridad, ¿no? Y la calidad de la medicina, la acupuntura en medicina china, bueno, en el medio, ¿no? Bien, de todas maneras, estoy compartiéndoles una experiencia de la cual participamos un servidor, monitores, practicantes, que ya tienen un nivel de experiencia y también el apoyo incondicional y entusiasta de nuestros alumnos. Bueno, colegas, practicantes, todos atendemos ese consultorio que tenemos turnos, por ejemplo, de 5 horas. En 5 horas atendemos un promedio de 25 a 30 pacientes y siempre tenemos bastante gente en 5 horas, en 4 horas, depende. Y bueno, utilizamos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Y esto en función a los recursos que tenemos ahora modernos. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Tenemos nuestros pacientes en este lugar, hemos hecho grupos de WhatsApp, por ejemplo, grupos de Facebook, donde mantenemos una comunicación que nos sirve no solamente para organizar las citas, sino sobre todo para mantener, por ejemplo, niveles de información, ¿no? ¿Qué hacemos con las redes sociales? Organizamos grupos de pacientes, se les da información útil en el sentido de prevención y cuidado de la salud. Asimismo, la realización de webinars, que este año vamos a potenciarlos
bastante, dado que la pandemia no termina y no creemos que vamos a tener por lo menos este año. Las limitaciones de lo presencial serán, las actividades presenciales serán, parece ser, limitadas, dependiendo cómo vayan las cosas, así que las redes sociales es uno de los mecanismos y recursos que se tienen ahora. Entonces estamos aprovechando eso para hacer webinars, que los pacientes puedan no darles un curso, obviamente, sino una información que les sea viable, práctica, con sentido común y que sea no solamente beneficiosa, sino fácil de hacerlo, ¿no? Que pueda estar siempre bajo esos dos puntos principales que consideramos en esta propuesta: la prevención y los cuidados en la atención primaria en las fases iniciales de una enfermedad. Entonces, ese es lo que estábamos viendo, y para hacer, digamos, una, una panorama, una conclusión de esta propuesta que les he venido a comentar ahora, es eso. Es así de sencillo, como digamos, ¿no? De sencillo es, en principio, el análisis es que nosotros nos solicitan para enfermedades de alta complejidad, de larga evolución, con mucho deterioro en el camino, y que sí, no es que vamos a dejar de hacer eso, siempre estamos ahí, pero sí es importante ir viendo la forma, esto como en favor del ser humano, en favor del paciente enfermo, en favor de la persona que enferma, ver de los mecanismos de tal manera que esa necesidad de los pacientes de solo venir a nosotros cuando están ya desesperados como último recurso para ver si salen, pues se vaya cambiando en el sentido de que las personas tengan la confianza suficiente de venir a atenderse con nosotros cuando están en las fases iniciales de la enfermedad y, de ser posible, antes de enfermar. Entonces, este es un trabajo que tiene y que irse poco a poco integrando, y que tiene que hacerse en el terreno, en el campo, ahí con esos pacientes. No con los necesariamente que ya han venido con enfermedades bastante complicadas, sino con aquellos que ellos podrían comunicarles, sus allegados, familiares, amigos, a la comunidad misma, y ya está pasando en esta experiencia que tenemos acá en el Perú, que pacientes están viniendo ya porque le fue bien al papá, al abuelo, entonces ya han venido de frente de nosotros. Y como les digo, algunos pocos por ahí ya están viniendo inclusive sin necesariamente estar en una situación difícil. Entonces, en ese sentido, nos estamos sintiendo muy animados y alentados en el trabajo. Después de las fiestas, pues paramos unos 15 días y hemos ya retomado la consulta nuevamente con nuevos bríos, y este año le vamos a dar bastante esfuerzo en esa línea del trabajo de la atención primaria con este tipo de medicina, que ha demostrado a lo largo, no solamente de los últimos tiempos, ni porque lo diga la ciencia, sino a lo largo de todos estos milenios, de una antigüedad que a veces se pierde, como dicen, en el tiempo, una medicina que no necesita mayor demostración y que puede ser de gran utilidad en la salud pública, que se puede acceder con recursos económicos, digamos, pocos recursos económicos, digamos, en ese sentido es una medicina barata, efectiva, muy benéfica. Así que si contamos con ese instrumento, con esa herramienta, y para eso estamos, ¿no? Para servir en el sentido de la salud, pues la propuesta y la invitación ha sido compartir nuestra experiencia, la inquietud que tenemos, cómo hemos comenzado a trabajar en esto, y, y tener la oportunidad de decirles cómo estamos siguiendo, y bueno, invitarlos, si a ustedes les parece y consideran válida la propuesta, poder también replicarla de alguna forma en los lugares donde ustedes ejercen su acción terapéutica, su actividad profesional. En fin,
Pues nada, espero no haberme excedido mucho. Te contaba con tiempo, cuento con un tiempo determinado para la ponencia. Espero que haber, poder haber podido aportar en nombre propio y en nombre de la escuela que tengo eh, el honor de representar aquí en Perú, de poder compartir algo que puede ser válido. Pensamos que puede dar buenos resultados, que puede ser de gran servicio para la comunidad y que estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, nada, pues muchas gracias por la atención, por la generosidad de haber estado atentos a esta exposición. Nuevamente, gracias al comité organizador del evento por haber considerado esta participación. Y nada, a todos los participantes del Congreso, colegas y demás, un gran abrazo desde Perú, desde la Escuela Xientao Sanadores. Y bueno, esperamos poder compartir otros acontecimientos y otros avances en otra oportunidad. Un gran abrazo para todos y muchas gracias.